Parte de la familia Luxinger se reunió con el intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, luego del ataque incendiario de este lunes. Así lo informaron algunos de los asistentes a esa cita privada, la que se extendió por cerca de 1 hora y media. Jorge Luxinger, hijo del matrimonio asesinado en enero de 2013, y su primo Ewald Luxinger, propietario del Fondo San Luis de Vilcún, el cual fue atacado por un grupo de encapuchados este lunes, formaron parte de este encuentro. La familia agradeció la preocupación de la autoridad central, en especial la del intendente Huenchumilla. Yo quiero decir que el intendente Huenchumilla no solo se ha reunido con representantes de los pueblos indígenas, sino que también víctimas o personas que han sufrido ciertos atentados. Y eso, de hecho, el día de ayer estuvo en algunas de esas reuniones. Bueno, y para conversar sobre este tema vamos a tomar contacto con el director ejecutivo de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, Luis Felipe Romero. Señor Romero, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Señor Romero, primero, ¿cómo evalúan y cómo califican ustedes el encuentro de anoche entre el intendente Huenchumilla y la familia Luxinger? A ver, lo consideramos que era una necesidad directamente que el intendente y que las autoridades regionales tomaran a lo menos contacto y con las víctimas. Entendemos que fue una muy buena reunión. He conversado con familiares de la familia Luxinger que estuvieron en la reunión y quedaron bastante conformes con las respuestas dadas por la autoridad regional. Ahora, ¿qué es lo que ustedes piden a la autoridad regional, básicamente? Porque los hemos escuchado ser muy críticos por la reunión que había tenido el intendente Huenchumilla con las comunidades mapuches y también con Celestino Córdoba. ¿Qué les están pidiendo ustedes desde la otra vereda como Asociación de Víctimas de la Violencia Rural? A ver, el intendente se reunió hace un tiempo atrás con las comunidades justamente del sector de Vilcún, de Padre Las Casas, de Yaupeco y con diversas otras de la región, en definitiva. Y en ese sentido, lo que nosotros le pedimos al intendente es directamente que le otorgue la prioridad que tiene el caso, sobre todo respecto de las víctimas. ¿En qué sentido? En el sentido de que efectivamente se les otorgue protección a estas víctimas. Pensemos que en el caso de Ewald Luxinger, hace un mes atrás, él mismo había solicitado a la Fiscalía que le otorgaran protección porque ya llevaba cerca de 30 atentados en ese fondo, de menor entidad que las ocurridas el día de hoy, pero efectivamente los hechos son gravísimos y en ese sentido era una necesidad que el intendente también tomara cartas en el asunto y que a lo menos se reuniera y que diera algunas directrices de lo cual él pretendía hacer con respecto al tema de la seguridad de las víctimas en la región. ¿Y en ese sentido obtuvieron algún compromiso por parte del intendente? Compromisos así 100% cerrados en el cual no, pero sí efectivamente existen algunos acercamientos que son bastante valiosos y que en ese sentido a lo menos buscar también la reparación de esto es fundamental para las víctimas. Pensemos que se le ha quemado a un agricultor prácticamente toda su fuente de trabajo. Entonces, y no solo eso, sino que además se atentó contra el trabajador que efectivamente ejercía protección en el campo. 6 personas es imposible resistir y él solo directamente también fue atentado, también es una víctima hoy día y en ese sentido hay que ahora empezar a pensar en la reparación a esta víctima y no solamente a esta, sino que a todas las otras víctimas de violencia rural. En el caso de Ewald, sé que efectivamente está pronto a aprobación un fondo, efectivamente, no solamente en el caso de Ewald, sino que en todos para las víctimas, en definitiva, un fondo para reparación de este tipo de atentados, pero efectivamente hasta aquí eso no se ha llevado a la práctica y es lo que estamos buscando, también un poco tener reparación por parte del Estado en los casos donde efectivamente ha habido una falta de servicio por parte del Estado de Chile. ¿Qué esperanzas tienen ustedes en la figura de Francisco Huenchumilla como intendente de Araucanía, con que pueda gestionar este conflicto de una manera distinta a como se ha venido haciendo en las últimas décadas?
Ustedes lo califican como un interlocutor más válido que los anteriores, más validado, digamos, frente a las comunidades mapuches, que lo que puede ser de gran ayuda, o mantienen las críticas que hicieron en un principio porque precisamente se reunían con las personas que estaban en la cárcel, con las víctimas, con Celestino Córdoba, con las personas que estaban en huelga de hambre. A ver, respecto de eso, yo creo que es muy pronto para hacer un análisis de si va a lograr hacer algo por el tema y efectivamente llegar a una reparación. Tenemos puestas nuestras esperanzas en que así sea, pero derechamente decir a ciencia cierta de si lo va a lograr o no, la verdad es que quizás todavía hasta aquí no se han visto mayores avances. Entonces, en función de eso, yo creo que es necesario hacer la crítica y que el propio gobierno también la haga, su propia autocrítica, y decir efectivamente cómo reparamos, cómo seguimos hacia adelante y cómo vamos a continuar. Por lo pronto, todavía me reservo quizás la opinión en ese sentido, toda vez que no podemos a estas alturas del gobierno señalar si es que efectivamente va a lograr cumplirlo o no. La esperanza está. Perfecto. Ahora yo le quiero preguntar, más allá de lo que evidentemente vemos la familia Luxinger Macay que resultó muerta, vemos lo que ocurrió este lunes, vemos camiones incendiados, pero ¿son solo de un lado las víctimas? No, justamente ese es un tema que hemos venido conversando con los distintos gremios. Sin más, hay que pensar, por ejemplo, en el gremio de los camioneros. Varios de los camioneros que efectivamente han sido quemados son de la etnia mapuche. Hay una señora, por ejemplo, de ascendencia mapuche, que fue quemada su único camión. Y por lo tanto, ella también hoy día no tiene una fuente laboral. En el caso del mismo parcelero Gallardo Ayapán, que fue muerto también en un atentado en el sector de Chihuahue. Se refiere a diversas víctimas. Aquí no es solamente víctimas, por así decirlo, chilenas versus mapuches que están atentando. No, creo yo que aquí hay que verlo mucho más allá. Hay muchas víctimas de mapuches también que han sido pequeños parceleros que efectivamente fueron despojados de sus terrenos porque no pertenecían a la comunidad que pretendía esos terrenos. Por lo tanto, no se refiere aquí a un tema exclusivo de una etnia, ni siquiera nosotros estamos en función de que esto sea respecto solamente del pueblo mapuche en general. Sin pensarlo mucho, en definitiva, en la 9ª región tenemos más de 2.800 comunidades indígenas y directamente las que han entrado en conflicto son un grupo bastante menor, no más allá de unas 16 o 20 comunidades. ¿Se les ha estigmatizado, señor Romero? ¿Perdón? ¿Se les ha estigmatizado a las comunidades mapuches? Yo creo que por lo menos en la 9ª región no existe una estigmatización propiamente tal, porque todos sabemos un poco lo que le estoy comentando. Sin perjuicio de ello. ¿Pertenecen mapuches? ¿Hay mapuches asociados también? Existen dentro de los asociados personas mapuches. Mal que mal somos más de 800 familias las que pertenecen a esta agrupación y de esas familias hay muchas que son mapuches. Como asociación, ¿van a tener una reunión también con el intendente? ¿La han solicitado? Hemos solicitado reuniones con el intendente, hasta aquí no se ha podido concretar, básicamente por un tema de agenda del intendente. Sin perjuicio de ello, también estamos gestionando reuniones con el ministro del Interior y con el ministro de Justicia y así también con los parlamentarios de todas las bancadas y de todos los sectores políticos. Y para terminar, ¿qué diría usted que es lo más urgente en el minuto de hoy, cuando se han producido estos ataques este inicio de semana, cuando hemos visto los de las semanas anteriores? ¿Qué es lo que urge el día de hoy? El día de hoy, reparación.
reparación a las víctimas. Hay, por ejemplo, casos como el sector de Villanueva, donde esas personas fueron despojadas de sus terrenos, donde hoy día esas personas no tienen una fuente laboral y están viviendo de la caridad en diversas ciudades de la región, en las ciudades de Victoria, de Coyipulli, de Temuco. Eso es fundamental. Hoy día se requiere, sobre todo para los pequeños parceleros, para los propietarios de camiones que tienen un único camión o que tienen 2 camiones y que han sido atentados sus camiones, se requiere una reparación urgente porque esa gente se está muriendo de hambre. Señor Romero, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile, por aclararnos también cuál es la posición de la asociación, quiénes pertenecen y cómo ven este conflicto hacia adelante. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, Matilde. Hasta luego. Nosotros hacemos una pausa aquí en Primera Edición y ya regresamos con más noticias. No se vayan.